Bien, ahí como empezamos a hablar el domingo pasado, en realidad venimos hablando varios domingos de seguir los pasos de Jesús, ¿sí? Dice la palabra que tenemos que andar como Él anduvo. Y el domingo pasado hablé sobre el poder interior. Y eran tres cosas: santidad, obediencia y adoración. ¿Cuáles eran las tres cosas? ¿Lo dicen conmigo? Santidad, obediencia y adoración. Esas tres cosas son las básicas elementales para poder decir que tenemos una vida y una comunión con Dios, ¿sí? ¿Qué era la santidad? La santidad no es la aureola en la cabeza, ni andar con cara de bueno, medio pálido y con unas túnicas largas y andar caminando así diciendo Dios te bendiga a todo el mundo, ¿no? La santidad es que significaba, la palabra santo es apartado para Dios. Entonces, ¿santidad qué sería? Que todo lo que vos haces es para Dios. Sea que comamos, bebamos, dice la palabra, o cualquier cosa que hagamos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios. Si vos hinchás por un partido de fútbol, por un equipo de fútbol, ¿para quién lo haces? Bueno, está un problema ahí, ¿no? Están orando por Brasil ahora, o por Perú. Miren que tenemos hermanos brasileros acá, ¿eh? Tenemos hermanos brasileros, tenemos familia de Brasil acá que los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, la obediencia es el resultado de ese hacer todo para Dios, ¿verdad? Yo decido hacer todo para Dios, entonces por lo tanto tengo que ser obediente. Y la santidad y la obediencia me llevan a la adoración, porque adoración no es solamente cantar. Adoración es justamente que mi vida está totalmente consagrada para Dios. Y no hay nada que hago por fuera de Dios. A Dios lo tengo en cuenta en todo. Amén. A Dios lo tengo en cuenta en todo. No en alguna parte, no el domingo, no en la primera hora que me levanto a hacer el devocional, la oración y le pido a Dios que me bendiga. No, lo tengo en cuenta en todo, aún en mis negocios, aún en mi trabajo, en todo lo que hago, lo tengo en cuenta a Dios. No le oculto nada a Dios, ni hago nada por fuera de Dios, nada que le ofenda, nada que me haga caer en desobediencia a Dios, porque perdería la santidad, perdería la obediencia y perdería la adoración, y eso me llevaría a estar separado de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa, mis amados? El texto bíblico que venimos usando, yo lo voy leyendo mientras ahí corrigen. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice la Biblia. Esto lo dice 1 Juan 2:6. La Biblia dice lo siguiente: el que dice, digan conmigo el que dice. Hay gente que dice muchas cosas, ¿no? ¿Y vos decís muchas cosas? Yo también digo muchas cosas, ¿no? Hay una página que se llama La gente anda diciendo. Es verdad, ahí Leo me tira una data, que hay una página que dice La gente anda diciendo. O sea, muchos dicen muchas cosas. Pero acá el apóstol Juan es terminante y dice, el que dice que permanece en Él, o sea que tiene comunión con Dios, o sea que anda en santidad, en obediencia, en adoración. El que dice eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Y es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. El domingo pasado hablamos sobre el poder interior, que era la santidad, la obediencia y la adoración. Teniendo eso como base, podemos hablar del poder hacia afuera, o como yo le puse como título a la prédica de hoy, el poder testimonial. Y ahí sí, fíjense en Mateo 28:18, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, digan conmigo toda potestad, hoy como estoy, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de poder. Jesús dice, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. O sea que Él nos está enviando en su poder.
en su autoridad, para ir y hacer discípulos. Y este es el poder testimonial, el poder hacia afuera, que se ve, ¿por qué? Porque yo ando en santidad, en obediencia y en adoración. ¿Saben qué producen esas tres cosas en nuestra vida? Que no voy a hablar mucho hoy de eso, pero después vamos a hablar. La santidad, la obediencia y la adoración en nuestra vida produce quebrantamiento, rompimiento. Como se acuerdan, la mujer con el vaso de perfume que lo rompe. ¿Qué hubiera pasado si ese vaso de alabastro que dice la Biblia, ese frasco de perfume, no tenía perfume adentro? ¿Hubiera perfumado la casa? No. Entonces, nuestra vida es, como dice la palabra, como vasos de barro, ¿sí? El vaso de barro tiene que contener la excelencia del poder de Dios, para que cuando ese vaso de barro se abra, el poder se extienda hacia todos los que están ahí. Como la mujer que rompió el frasco de perfume en la casa, dice que la casa se llenó del perfume. Entonces a veces nosotros como cristianos queremos hacer cosas o queremos vivir de una manera, pero no tenemos algo interno. No tenemos algo interno que cuando se rompa salga hacia afuera. Estamos vacíos del Señor. Hermanos, quiero ser bien claro desde el principio. Tanto el domingo pasado como este domingo estoy hablando de cosas reales. Amén. De cosas realizables. No estoy hablando de utopías, cosas inalcanzables o algo que digan, no, pero yo la verdad que ahí ni loco estoy, no me puedo meter ahí. Ahí puede estar un pastor, un líder espiritual, pero yo no. Quiero ser bien claro desde el principio. Estas cosas que estamos hablando son cosas reales y realizables para todos aquellos que crean en Jesús y para todos aquellos que quieran seguirlo. Pero tenemos que ir en un proceso. Dice en Juan 14:12, de cierto os digo, miren lo que va a decir, Jesús lo está diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo digo, wow. ¿Crees? El que en mí cree. Y ahí dice algo que yo puse. Cuando Jesús dice esto, el que cree en mí va a hacer las cosas que hago yo. Está diciendo la verdad, está diciendo algo realizable, que cualquiera que cree lo puede hacer. ¿Quedó claro? Amén. Esto va en forma de semilla, porque dice ahí en el Salmo 84:7, irán de poder en poder. Vos no podés hacer las obras de Jesús si no empezás a caminar los primeros pasos de Jesús. El ministerio de Jesús fue creciendo, fue avanzando de a poco, como en forma de semilla, hasta que dio fruto, creció. ¿Sí? Y nuestra vida es igual. El poder de Dios tiene que comenzar a manifestarse en nuestras vidas. Porque si no, no podemos vivir en santidad, no podemos vivir en obediencia. Son cosas irrealizables si las queremos hacer en nuestras propias fuerzas o en nuestra humanidad. Necesitamos sí o sí del Espíritu de Dios, necesitamos del poder de Dios para poder vivir de la manera que Dios quiere. Y cuando empezamos a vivir como Dios quiere, su poder se empieza a manifestar a través del Espíritu Santo, porque en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces, la clave para recibir el poder, la clave para recibir el poder de Dios en nuestra vida es primero que creer. Porque Jesús dijo, el que crea en mí, las obras que yo hago las hará también. Y lo segundo es el Espíritu. Necesitamos del Espíritu de Dios para vivir de acuerdo.
a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Hay por lo menos 4 cosas que yo quiero... Algunos no me van a creer, pero voy a tratar. 4 cosas que vamos a ver rápidamente. Y les pido que presten atención, estén atentos, porque son 4 cosas para tu vida. ¿Para quién es esto? Para tu vida. 4 cosas en las cuales se tiene que manifestar el poder de Dios para que nosotros las podamos hacer. La primera cosa es amar, la segunda cosa es perdonar, la tercera cosa es sanar y la tercera cosa es salvar. Y ustedes, ya sé que cuando dije esas palabras, se piensan que ya saben de qué voy a hablar. Pero tranquilos, abran sus mentes, abran sus corazones, den lugar al Espíritu de Dios para que hable a cada uno de ustedes. La primera cosa es poder amar. Poder para amar. Necesitamos poder para amar. Poder de Dios para amar. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque el que no ama es un cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para amar. No necesitamos poder para amar de manera humana o natural. No necesitamos poder para amar de manera humana o natural, porque es fácil amar a los que nos aman, ¿o no? Es fácil amar a los que nos corresponden, a los que nos atienden, a los que se preocupan por nosotros. Es fácil amarlos. Que hacen demostraciones de cariño, de afecto, de atención. Y vos decís, ay, lo amo, la amo. Mirá lo que hizo, me trajo este regalito, cómo lo quiero. ¿Verdad? Pero, ahí sí, Nahue me... No sé cómo estás, Nahue. Todavía estás ahí. El que viene. Pero sí necesitamos poder para amar como Jesucristo ama. El amor sacrificial, el amor inmerecido, o sea que no merece la otra persona, el amor misericordioso. Fíjense lo que dice Mateo 5:38, ¿sí? Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Algunos de ustedes tienen el lema ese, ¿no? Tienen cuadrito en la casa y dice ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me la vas a pagar. Pero, algunos dicen amén, ¿no? Pero yo digo, dice Jesús, eso dice la ley, pero yo digo, dice Jesús, no resistas a la persona mala, no te pelees. Si alguien, es duro esto, ¿vieron? Necesitamos poder de Dios. Señor, dame poder. Dame poder, Señor, porque el que me pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Dice el versículo siguiente, si te demandan ante el tribunal, gracias, mi hermana, y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Hoy, mirá, frío. Te agarran acá a la comisaría y te demanda uno y dice, este me robó la ropa. Y dicen, dame la camisa, dame el pullover. Y vos decís, bueno, también te doy la campera también. Exclamaciones de júbilo, de alegría. Amén. Nadie dice. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Yo lo dejo para que lo vayan digiriendo y vayan diciendo, Señor, dame poder para amar. Dice el versículo siguiente, dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Es difícil eso, ¿eh? No me vengan a probar a mí con eso. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Por eso los fariseos, los doctores de la ley judía, estaban tan enfurecidos con Jesús, porque ellos estaban contentos con la ley, porque la ley dice todo lo que nosotros queremos. Dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Amén. Y todos levantaban la mano, sí, Señor, eso es lo que queremos. Pero Jesús dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Poder para amar.
Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y fíjense lo que dice más adelante. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz, la luz del sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Wow. Si solo amas, mirá lo que va a decir, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. No sé quiénes serían los corruptos cobradores de impuestos hoy. Está bien, no digan nada, no van a pecar. Pero ellos aún hacen eso. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esta palabra es para mí. ¿Lo podés decir? Esta palabra es para mí. Lo necesito. Sí, Señor. A veces nos desviamos enseguida, ¿no? Porque cuando hay injusticia, cuando nos tratan mal, cuando hay situaciones difíciles, decimos, Señor, ¿viste? Como que queremos que la balanza se inclina hacia nuestro lado. Pero ¿cuándo se inclina la balanza hacia nuestro lado? Cuando nosotros hacemos lo de Dios. Y esto es lo de Dios. Esto es para nosotros. Y para esto necesitamos poder. ¿Ven? Necesitamos el poder de Dios para amar. El poder del Espíritu Santo para amar como Jesús amó. Sobre esta tierra Jesús demostró y completó la obra de Dios en la tierra, amando aún a aquellos que lo estaban crucificando. ¿Se acuerdan cuando lo estaban clavando en la cruz y les dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Necesitamos ese poder para amar, ¿verdad? ¿Lo necesitamos? Cuando nosotros amamos de esa manera, estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Es algo que llamaría la atención a todo el mundo, porque las personas que te conocen saben que vos no sos así como acá leímos recién. O más o menos, ¿no? O algunos dicen, che, ¿cómo cambiaste? Pero todavía no te dicen, che, vos sos igual a Jesús, a Dios, porque vos perdonás todo. Segundo, poder para ministrar perdón. No me refiero a ministrar perdón a los que nos hacen mal o nos ofenden, como vimos recién, sino a los pecadores. Esto es muy delicado lo que digo, así que tomémoslo bien, como decimos, con pinzas, no se vayan a otro lado, ¿no? Yo voy a leer solamente lo que dice la palabra y voy a tratar de explicarlo de manera clara para que no nos creamos o nos pongamos en un lugar que no nos corresponde. No me refiero a ministrar perdón a los que nos hacen mal o nos ofenden. Eso ya está dado por sentado, ¿no? Que perdonamos a todos los que nos ofenden, nos lastiman, nos hieren, nos insultan. Injustamente los perdonamos en el nombre de Jesús. Yo estoy hablando de otro nivel. Ya eso lo superaste, ya ese no es el problema de todos los días que vos tenés. Esto es algo que ya lo pasaste, lo viviste, lo sufriste y lo aprendiste. Y ahora vos ya sabés que perdonás a todos. ¿Amén? ¿Está bien? Yo le estoy hablando de otro nivel. ¿Vamos a otro nivel, les parece? Dice la palabra ahí en Juan 20, 23. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. La Reina Valera dice, si remitieres, remitir es también perdonar. Está claro, como puse yo ahí, que nosotros no somos los que perdonamos los pecados, pero sí somos los que ministramos el perdón de Dios sobre los pecados de la gente. Fíjense lo que dice Santiago 5, 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, orando por los enfermos. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice después el versículo siguiente, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
¿Quién es el justo? El que anda en santidad, en obediencia, en adoración, y que el poder de Dios se manifiesta en su vida y a través de su vida hacia los demás, como el frasco de perfume que se rompe y el olor del perfume llena toda la casa. La vida del justo impacta la vida de los demás, trayendo no solamente sanidad, sino también perdón de pecados. Amén. Sé que es difícil porque quizás muchos no lo han escuchado o lo han escuchado diferente. Si nosotros no tuviéramos el poder de Dios para perdonar los pecados, y entiéndase lo que estoy diciendo, ¿se entiende? El que perdona los pecados es Dios, pero yo ministro ese perdón de pecados sobre los demás. Si no, no seríamos ministros de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez? ¿Cuándo es necesario reconciliarse con alguien? Cuando están las cosas mal. Y para que haya reconciliación tiene que haber perdón, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese ministerio de reconciliar a las personas con Dios, de ministrar el perdón de Dios sobre la vida de las personas. Que la persona se arrepienta para que reciba ese perdón y se vuelva a Dios para ser sanado. Sé que quizás algunos tendrán preguntas o les hace ruido esto que estoy diciendo, pero quédense tranquilos, no se preocupen. Ustedes vayan a la palabra y si yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo, la palabra va a decir la verdad y lo correcto. La tercera cosa, les dije que iba a ir rápido, ¿vieron? Voy bastante rápido. La tercera cosa es poder para sanar y liberar. Poder para amar, primero. Poder para perdonar o ministrar perdón, segundo. Poder para sanar y liberar. El día de hoy el Señor sigue sanando y sigue liberando. Y tenemos testimonios entre nosotros de sanidad, de liberación. Dice ahí en Lucas 4:36 que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús tenía autoridad y poder para sanar y liberar, y esa misma autoridad y ese mismo poder, como dice ahí, son los que el Señor nos dio a todos aquellos que nos convertimos en sus seguidores y sus discípulos. Necesitamos experimentar esto en nuestra vida, el poder de Dios para sanar y liberar. Yo ando en santidad, en obediencia, en adoración, tengo una comunión con Dios, tengo una relación con Dios, y de repente se cruza en mi vida una persona que no merece que la ame porque hizo todo mal en su vida, una persona odiosa, una persona que no merece nada, solamente merece el mal que tiene sobre su vida y la enfermedad que tiene sobre su vida. Pero como yo soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesucristo, yo tomo la autoridad que Él me dio y el poder que Él me dio y comienzo a amar a esa persona que no merece ser amada, la comienzo a amar. Y en el nombre de Jesús le digo, mirá, si vos te arrepentís, tus pecados van a ser perdonados. Y ministro el perdón de Dios sobre su vida. Y la persona se arrepiente, se quebranta, su corazón es tocado por el fuego de Dios. Y en el nombre de Jesús ahora ordeno a los espíritus inmundos que están en esta persona que se vayan y toda enfermedad que sea sanada en el nombre de Jesús. Y la persona comienza a experimentar ese poder sobre su vida en sanidad, en libertad, en transformación, en cambio. Y esa persona que estaba arruinada, esa persona odiada, esa persona despreciada, esa persona no querida, de repente Dios la levanta, porque la Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los poderosos, a los sabios, a los inteligentes, a los prestigiosos. El Señor agarró lo peor de lo peor y formó un ejército de hijos e hijas de Dios que destilan su poder hacia la comunidad, hacia el mundo, hacia los que no creen. Pero tiene que estar el poder. Hermanos, no podemos ser una iglesia sin poder. No podés ser un cristiano sin poder. Tenés que tener el poder de Dios sobre tu vida, que te lleve a la santidad, a la obediencia, a la adoración, de manera que puedas tener poder para amar a los que no son.
dignos de amor. Poder para perdonar, poder para sanar y para liberar. Jesús nos delegó ese poder. No sanamos y liberamos nosotros, está entendido esto, como tampoco perdonamos pecados. Pero tenemos la autoridad y el poder que Jesús nos delegó para hacer la obra. Dice ahí en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En este pasaje encontramos dos palabras en griego que se traducen por poder y autoridad. ¿Qué dice el pasaje ahí? Les dio poder y autoridad, que son las palabras en griego dunamis y exousia. Ahí yo las puse para que ustedes la vean. Exousia es, fíjense lo que significa exousia, que es autoridad. Es autoridad delegada, derecho. Tengo el derecho para hacerlo, tengo la jurisdicción para hacerlo, tengo la libertad, el poder y la potestad para hacerlo. Eso es exousia. Y dunamis, la segunda palabra que se traduce por poder, es fuerza sobrenatural, específicamente para hacer milagros. Una capacidad, una fuerza, una potencia y una eficacia sobrenatural que humanamente no se puede hacer. No hay curandero que pueda igualar esto. No hay brujo o hechicero que pueda hacer lo que hacen los hijos de Dios en la vida de las personas. Porque es el poder de Dios, es el dunamis de Dios, es la exousia de Dios, la autoridad y el poder que tenía Jesucristo para hacer milagros en esta tierra. Él nos los delegó a nosotros para que nosotros vayamos y lo hagamos. Entonces, la próxima vez que se presente una persona que no es digna de amar, ya sabés, vos la podés amar. Cuando se presente una persona enferma, atada por los demonios, vos tenés autoridad y poder para orar por sanidad y por libertad, liberación sobre esa persona. Amén. Poder para amar, dijimos. Poder para perdonar, poder para sanar y liberar. Y por último, y para terminar, poder para salvar. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tiene que ver el evangelio con la salvación? Que justamente el evangelio es salvación, dice la palabra, para todo aquel que cree en Jesucristo. Si ninguna iglesia predicara el evangelio, nadie se salvaría. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Yo sigo insistiendo. Lo que nuestra sociedad necesita, como escribí ahí, es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué necesita nuestra sociedad? El evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa que pueda salvar ni cambiar la vida de las personas, solamente el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es poder para salvar a las personas, no solamente de la ruina temporal que vivimos acá en la tierra, sino de la eternidad. La salvación es para la eternidad, no solamente para lo que vivimos acá en la tierra. A veces nosotros vamos al Señor o venimos a la iglesia o nos congregamos o buscamos ayuda porque tenemos problemas matrimoniales, porque tenemos problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, pero el problema más grave que tenemos es el pecado que nos lleva a vivir una eternidad separados de Dios. Yo no quiero vivir mi eternidad separado de Dios. Puedo perder mi familia, puedo perder mi trabajo, puedo perder todo en esta vida. Puedo perder la salud, la cordura, pero que no pierda la salvación. Porque acá en la tierra, a lo máximo, yo, Andrés González, viviré 120 años. No sé por qué se ríen de ahí. Tengo salud todavía. Pero serán 120 años. ¿Cuánto? Está bien, algunos me miran con cara, más de 80 no te doy. 80. Uy, hay otros que me miran con cara diciendo, a los 70 se nos va. No sé cuánto viviré acá en la tierra, pero va a ser un tiempo nada más. Y el tiempo que vivimos acá en la tierra, viva 120 o viva 70, es un tiempo corto.
Pero ¿dónde voy a pasar la eternidad? Yo quiero pasar la eternidad juntamente con Jesucristo. Entonces lo que necesitamos no es una mejor sociedad, más equitativa, con valores cristianos. Lo que necesitamos es a Jesucristo, que es el que transforma las vidas, que es el que cambia la familia, que es el que cambia a las sociedades, a los países, a las naciones, al mundo entero. Y no solamente para este tiempo, sino también para el tiempo venidero, para el tiempo de la eternidad. Hoy recordamos a través de la cena del Señor que el Señor vuelve a buscar a su iglesia. Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Tan preocupado estás por las cosas que estás viviendo acá? ¿Y no te das cuenta que tenés un problema mayor que resolver? Que es ¿dónde vas a pasar la eternidad? 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Acá hay algo que me quiero detener 2 minutos nada más. Muchas veces pensamos que ya sabemos, porque fuimos a alguna iglesia, porque alguna vez escuchamos un evangelio, porque nos predicaron alguna vez, nos hablaron de la palabra de Dios, y más o menos sabemos o creemos saber cómo es la historia de este Jesús que murió en la cruz, y ya sé todo eso. Yo fui a una escuela católica, fui monaguillo y estuve en la procesión con la Virgen y estuve también yendo a este culto y fui a la iglesia evangélica de fulano de tal y me conozco la Biblia porque yo tengo una Biblia en mi casa y la he leído, de vez en cuando no soy un teólogo, pero la he leído y creemos saber. Pero el tema principal para la salvación es escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo, es creerlo de corazón y es vivirlo. Acá cuando Pablo dice, si retenéis la palabra que he predicado, se está refiriendo a poner en práctica el evangelio. Poner en práctica el evangelio. Si no, creíste en vano, es decir, no te salvás. No te salvás por, y perdón lo que voy a decir, ¿no? Algunos dirán, ¿para qué vine entonces? No te salvás por venir a un culto. No te salvás por hacer una oración de vez en cuando. Te salvás por creer el evangelio y ponerlo en práctica. No somos la fuente de la salvación, pero somos la herramienta de salvación. En Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. O sea, tenemos que ir a buscar a las personas que están al borde del precipicio del mismo infierno y salvarlas. Muchos de nosotros venimos de ahí. Yo no caí del cielo, mis amados, Yo vengo de lo más bajo, de lo más vil, de la porquería más porquería de la sociedad o del mundo. Vengo de estar al borde del precipicio para irme, y la misericordia del Señor me rescató a través de una persona que vino y me habló del Señor. ¿Cuántos se están perdiendo en este tiempo? ¿Cuántos están muriendo sin Cristo en sus corazones, en sus vidas? Y nosotros tan metidos nosotros, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras dificultades. Tenemos que rompernos. Si no nos rompemos nosotros, el Señor nos va a romper. Si no nos abrimos nosotros, el Señor nos va a romper. Para que pueda salir y fluir lo que nosotros tenemos en nuestro interior, que es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, a modo de conclusión y para terminar. Primero, creer. Que dice Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Primero entonces, ¿qué es? Creer. ¿Crees? Sí, ustedes me dicen amén, pero yo quiero verlos mañana. Porque el que cree hace las obras de Jesús. ¿No te intriga esto? A mí me intrigaba. Cuando recién me convertí, yo veía que no solo el pastor, sino los hermanos le ponían la mano en la cabeza a las personas y las personas se caían.
Y algunos lloraban y otros daban testimonio que se habían sanado cuando fulano de tal oró. ¿A ustedes no los intriga saber si ustedes pueden ser usados de esa manera? No, yo estoy tranquilo así. Yo leo la Biblia, oro, pero no me metan a nadie. Yo les desafío, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, a que caminen en santidad, en obediencia, en adoración y que empiecen a manifestar el poder de Dios hacia afuera, hacia las personas. Que cuando se te cruce una persona, cualquiera sea, y en la circunstancia que esté, vos le creas a Jesús. Y acordate de este pasaje: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago las hará también. El que en mí cree. ¿Crees? Hacelo. Y en segundo lugar, que venga el Espíritu. Dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este ser testigos no es solamente dar testimonio, sino es testimoniar a través de nuestra propia vida de que Jesucristo es real y poderoso. ¿Sabes cómo te doy testimonio yo de que Jesucristo es real? No solamente por cómo yo vivo, sino por las obras que yo hago. Una persona, porque la mayoría de las personas han escuchado de Dios, han escuchado la Biblia, han escuchado de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, o lo que fuere, algún conocimiento tienen. Y en una oportunidad, hablando con una persona que conocía, y todo lo que yo le decía lo argumentaba, y me decía: sí, ya sé, y bla, y hablando. Y a veces las palabras no llegan a lograr lo que el Señor quiere lograr. Entonces le dije: ¿me permitís que ore por vos? Sí, no sé por qué, ¿qué querés? Déjame que ore por vos. Y oré por la persona, y el poder de Dios se manifestó. Y la persona se cayó al piso. Y no se podía levantar. Hacía fuerza para abrir los ojos, no podía abrir los ojos, quería levantarse, hasta que en un momento yo vi que se le empezaron a caer las lágrimas. Y cuando se levanta me dice: ¿qué me hiciste? Me dice. Le digo: mira, yo no te hice nada. ¿Viste todo lo que te hablé? Esto que te pasó es todo eso que yo te hablé, porque yo le hablaba de que el Señor tenía poder, que el Espíritu Santo y bla, 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 pero ella lo experimentó. Después cada uno hace lo que quiere con el testimonio que damos, pero yo le di testimonio, no solamente con mis palabras, sino con mi obra, con mi acción. Oré y el poder de Dios se manifestó. Ah, ¿ves? ¿Está Dios acá o no está? Entonces, que no seamos una iglesia débil, una iglesia sin poder, una iglesia solamente de palabras. ¿Se entiende lo que digo? Porque muchos decimos, pero ¿quién demuestra que Dios es real? ¿Quién me lo hace ver? ¿Quién de ustedes no solamente me puede decir que Dios es veraz, que Dios es poder, que Dios es salvación, que Dios es sanidad, sino que me lo demuestren? A ver, quiero verlo. Quiero verlo. Mostremos que Dios es real a través de nuestro testimonio de vida, pero también a través de nuestro testimonio de obra. Cuando viene un enfermo, se sana. Cuando viene alguien oprimido por el diablo, es libre. Cuando alguien viene con la culpa de todo lo que hizo mal en la vida, recibe sanidad y perdón. Amén. Hermanos, vamos a orar. Ponete de pie en el nombre de Jesús.